Y desde la mirada de Washington respecto a lo que está viviendo Israel, nos vamos a Israel, donde, claro, se ve esa realidad con toda la tensión y con todos los frentes múltiples. La preocupación fundamental, ya desde hace días, es en el frente norte, sin descuidar todo el resto. Hay noticias y muchas, incluso, bueno, la eliminación de la hermana de Ismael Haniyeh, líder del Hamas, una más de su familia. Entiendo que en esta guerra 17 son los miembros de la familia del líder del Hamas que han perdido la vida. La información es mucha. Quien está, yo no sé cómo hace, pero no para un minuto. Ayer fue la primera vez en 8 meses que me dijo estoy un poco cansado, pero es un poco nada más, porque de inmediato se puso ahí a informar de todo lo que acontece en el minuto a minuto. Me refiero al profesor Natalio Steiner que está con nosotros. Querido Natalio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Miguel, ¿qué tal? Buenos días para ustedes, buenas tardes para nosotros acá en Israel, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Y acá, como decías Miguel, con una realidad por supuesto muy dinámica, quisiera ampliarte 2 puntos más acerca de la muerte de Zahir Haniyeh, la hermana mayor de Ismael Haniyeh. Ella muere hoy a la mañana junto a varios de sus nietos, ya grandecitos, algunos de ellos sirviendo como terroristas, y también junto a otros miembros del Hamas Islámico en un ataque sorpresivo que Israel llevó a cabo en esta eliminación selectiva. Hay una información de la inteligencia israelí que indicaba que por la casa de la hermana de Haniyeh en algún momento pasaron algunos de los secuestrados. No hubo nombres más precisos, pero sí esta información de seguridad se ha dado. En total, sí, han sido la familia Haniyeh, Ismael Haniyeh ha perdido 17 familiares entre distintos ataques. 3 hijos, 5 nietos, ahora su hermana, algunos sobrinos nietos. Y también recordemos que la hermana que vive en Israel, otra hermana que vive en Israel, o sobrina, no me acuerdo ahora, la verdad que me falla un poquito la memoria ahora, pero vive en Israel, fue detenida y luego liberada por colaboración con el Hamas Islámico. Así que evidentemente es una familia con altísima experiencia y se habrá graduado en la Universidad del Terror, evidentemente. Eh, Escuchaba un poco a Blinken, lo que decía, o las citas que había de Blinken, y me sonaba tan profundamente irrealistas en muchas de ellas, en un hombre que me imagino naturalmente está empapado de las cosas que pasan y ha visitado Medio Oriente 8 oportunidades acá desde el comienzo de la guerra. Y tiene que saber, ya a esta altura Blinken tiene que saberlo, que el conflicto con el Hamas Islámico no es solamente por quién va a gobernar mañana o el día después, y que hay otros temas adicionales que tienen que ver con el hecho de que Israel, si Israel no obtiene una victoria clara con el Hamas, se va a hacer muy difícil en otros blancos o en otros centros o con otros enemigos de alrededor. La realidad de aquí en Israel, en Medio Oriente, es que estamos en una etapa que podríamos calificar como la de un tobogán. Vos viste, cuando los chicos se suben a un tobogán, arriba de todo están mirando, se van a tirar, al principio van cayendo lentamente, va tomando fuerza y hacia abajo toma la fuerza máxima, que ya es casi incontrolable la caída. Bueno, nos estamos deslizando en esa etapa. Estamos en una etapa intermedia, no hemos llegado a un conflicto abierto directo con el Hezbollah, pero hay desplazamiento de tropas muy importantes, muy visibles en las rutas israelíes, desde el sur hacia el norte. Y este es un tema fundamental también. El gobierno israelí ha decidido que se pasa en la franja de Gaza en las próximas semanas a la llamada tercera opción, la opción de luchar contra el Hamas como un grupo guerrillero terrorista y ya no como un ejército consolidado con sus mandos activos, lo cual va a implicar movilización de soldados, pero 2 unidades van a quedar funcionando en la franja de Gaza también para cubrir los sectores más importantes de todos. Eh, a diferencia de la zona norte, donde la zona norte Israel no ha disimulado en ningún momento que si el Hezbollah no realiza alguna acción diplomática, aunque sea de último momento, se va a ir un conflicto importante y la posibilidad de que Hezbollah elastice ahora sus posiciones son bastante dudosas. Ellos consideran que tienen armas masivas que pueden dañar la retaguardia israelí en forma importante y algo de razón tienen.
Ellos consideran también que un conflicto entre Israel y Hezbollah a nivel militar implicaría la intromisión de terroristas en Siria, de Irak y de Yemen, abriendo otra vez múltiples frentes contra Israel, y también consideran que los norteamericanos no van a entrar al conflicto. Más allá de prestar asistencia material o de alguna manera presencial, pero que no se van a involucrar en forma directa. Por otro lado, Israel considera también que hay que juntar tropas, hay que mejorar todo lo que significa el entorno, perdón, de la vida civil en Israel, preparar la retaguardia. En ese sentido ha habido muchos mensajes, tanto de Netanyahu como de quien es el ministro de Defensa Gallant en Estados Unidos y del ministro Katz, que lo sucede temporalmente, acerca de que la población civil israelí tiene que prepararse también para momentos dolorosos. Esto no es solo una infidencia, esto es una realidad. Israel probablemente en un ataque o en un contraataque del Hezbollah reciba algunos misiles importantes en algunas ciudades importantes, especialmente quizá en usinas eléctricas o algunos blancos como puertos, bases aéreas, navales y Tel Aviv, que puede ser el blanco fundamental del odio del Hezbollah. Para eso hay preparativos en la población, se están alistando todos los refugios posibles, especialmente en el norte. Se están preparando una enorme cantidad de alimentos para la zona norte para distribuir en caso de corte de luz, en caso de cortes de emergencia, y actuando de las formas más variadas para poder garantizar el menor dolor y sufrimiento para la población civil. Por otro lado, en cuanto a la estrategia militar que Israel va a desarrollar, casi en un 90%, podríamos llegar a decir, sin que esto sea una infidencia, Israel va a llevar a cabo un ataque muy rápido, muy severo, muy directo contra todas las estructuras de Hezbollah o del Líbano. Ya no se habla aquí de guerra contra el Hezbollah, aquí se habla de responsabilidades libanesas también. Por eso es que Israel está haciendo un último esfuerzo en estos días para tratar de convencer a la población libanesa que haga desistir al Hezbollah de su posesión, de que la agrupación terrorista vuelva a cumplir la resolución 1701 para retroceder 10-12 kilómetros hacia el río Litani. Pero hoy a la mañana una fuente alta calificada de Hezbollah dijo, ¿quieren que nosotros retrocedamos 8 o 10 kilómetros hasta el río Litani? Bueno, Israel retrocede en su frontera 8 o 10 kilómetros dentro de su frontera. Esto es una burla, evidentemente, dado que Israel tiene, como ya sabemos y conocemos todos, un corredor vacío de ciudades vacías de habitantes que han sido objeto de ataque del Hezbollah ya de hace bastantes meses. Curiosamente, tanto anteayer, ayer y hoy, se ha registrado muy poca actividad militar del Hezbollah. Ha disparado muy poco. Es verdad que ayer hirieron a 2 personas en Manara, pero no ha pasado mucho más respecto de Hezbollah. Y la impresión es que la organización terrorista quiere empezar a mostrar un rostro más humanizado y dejar a Israel sentado ante la opinión pública mundial como el ejército agresor, como el ejército que va a invadir y que va a destruir o que va a atacar en profundidad a la zona del Líbano, y que ellos van a ser los resistentes una vez más. Por eso es que es perentorio, es crítico, es importante que el gobierno israelí aclare ante la opinión pública mundial, evidentemente, que si se va a llevar a cabo una guerra, un conflicto en los próximos días contra Hezbollah, tiene los elementos fundantes y causales y los elementos principales justificados para llevar adelante esa guerra y ese conflicto, pues es una frontera de la cual no se ha hablado mucho en los últimos tiempos, a excepción de Guterres, el secretario de Naciones Unidas, que le preocupa mucho que el Líbano se transforme en Gaza, pero nunca le ha preocupado nada que la zona norte de Israel se transforme en una especie de Gaza. Por lo tanto, están todas las piezas en marcha, se están ajustando todos los sistemas y se calcula que el operativo militar israelí, al momento de desatarse, va a ser aeronaval y terrestre también. Es decir, va a haber un cruce de fronteras y se va a ocupar una parte que Hezbollah no ha desocupado, no ha querido desocupar. Y bueno, veremos después cómo se desarrollan los hechos, Miguel. Natalio, antes de ir a otros temas que también son parte de la agenda de las noticias importantes de hoy de Israel, eh, si me permite, sí quiero compartir una infidencia de un diálogo privado entre nosotros, donde me contaba justamente que ayer fuiste a buscar provisiones para el Miklat, para el refugio, para el tuyo. Así Digo, es, sí. porque, claro, parecería que cuando
un periodista hace una crónica, bueno, va contando hechos que son distantes y hablo con el periodista, hablo con el amigo y hablo con el ciudadano que como todos está en eso, en estos momentos y lo que eso significa, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Bueno, ya el Miclat donde nosotros vivimos, en el edificio que es un edificio pequeño y tiene un Miclat no muy importante, tenemos ya algunas cosas preparadas, como mantas para el piso, rollos de papel de cocina, papel toalette, jabón, elementos de aseo fundamentales. Y también tenemos algunas provisiones, especialmente en lata, todos aquellos elementos que no se descompongan con el paso del tiempo. Mucha agua mineral hemos llevado también para estar hidratados y le hemos hecho caso acá a la Defensa Civil respecto a también tener que comprar, por eso ayer hacía las últimas compras, pilas, baterías, porque probablemente se corte internet o se corte la energía, aunque sea en forma limitada. También una radio analógica, o sea, volvemos a las viejas radios de antes, no las de ahora que Ujú. están vinculadas con internet, vía telefónica, sino que volvemos a las radios de antes. Acá en Israel hay bastantes, pero te quiero decir que todos estos preparativos, más naturalmente un botiquín de primeros auxilios y luces con batería de larga duración, 24 horas, aquí se venden mucho. Todos estos preparativos la población israelí lo está haciendo con absoluta calma. Acá no hay corridas, acá no hay pánico, acá la gente no se está escapando. Está tomando conciencia que evidentemente puede, todavía sigo diciendo puede, porque no soy profeta, puede haber un conflicto en ciernes con Hezbollah de magnitud y que la retaguardia israelí, a diferencia de otras oportunidades donde el daño ha sido menor, le hace los ataques del Hamas islámico en la zona sur, en esta oportunidad el Hezbollah pueda operar misiles de más largo alcance si es que Israel no los destruye con prontitud. Y más largo alcance no es solamente más largo alcance, sino significa ojivas explosivas de media tonelada. Solamente para que la gente tenga una idea, el edificio de la AMIA fue destruido con 300 kilos de amonal, media tonelada, implicaría la destrucción de un edificio más grande, con daños realmente severos. Así que evidentemente nos estamos preparando, la población israelí no está nerviosa, sí está preocupada, no está angustiada, sí marca la preocupación por estos hechos, pero también se considera que Hezbollah estaba llevando la situación, o la está llevando la situación, a límites realmente irremediables. Hoy creo yo, que el único que puede frenar a Hezbollah y obligarlo a una retirada diplomática es Irán. Irán, por sus intereses, no lo va a hacer de ninguna manera, Miguel, no lo va a hacer. Bien, ojalá todavía esos vientos de guerra en algún momento cambien de curso. Quiero ir a otro tema que tiene que ver con una decisión de la Corte Suprema de Israel que obliga, ¿es así?, a los ultraortodoxos a enrolarse. Sí, sí, hay una decisión de la Suprema Corte de Justicia que obliga al todo el sector ultraortodoxo, a los que correspondan, a enrolarse y también habla de una quita de subsidios a las yeshivot en la cual haya jóvenes que no se enrolen. Pero permíteme que te diga que este no es un fallo por primera vez. Muchas veces han habido fallos así. La diferencia existente en este momento es que este fallo aparece en momentos en que se está tratando la ley de enrolamiento. Es decir, hay una ley que está en marcha, que tiene una primera aprobación, pero que necesita ser urgentemente enmendada en segunda y tercera lectura. Por lo tanto, el fallo le pone un poco más de escozor al tema. De todas maneras, hay una mayor elastización en ciertos sectores ultraortodoxos y ya se habla de un enrolamiento de unos 3.000 a 4.000 jóvenes de yeshivot en distintas unidades militares para ser capacitados en forma inicial y en forma gradual ir aumentando este enrolamiento. Lo que quiero decir respecto a este tema también, que es muy importante, es que muchas veces la gente ve por televisión cortes de ruta en donde se ven a sectores ultraortodoxos que están peleando con la policía y que cortan el camino y demás. No se trata de toda la ultraortodoxia. Aquellos que evidentemente cortan el camino y aquellos que se oponen férreamente a la ley y aquellos que generan disturbios con la policía, es lo que aquí en Israel se llama el Peleg Yerushalmi, aquellos sectores vinculados a Jerusalén
o algunos a Jerusalén y cerca de Mea Shearim, que tienen una posición claramente combativa. Son los sectores más ashkenazíes, los sectores más sefaradíes son un poco más pragmáticos y están más dispuestos a distintos tipos de cambios. Ahora empieza a surgir, después de este fallo, ciertas actitudes de algunos rabinos que antes se oponían completamente a cualquier tipo de ley, a aceptar la ley que se está tratando. Es decir, entienden que la ley que se está tratando ahora de aprobarse, aún con modificaciones, va a ser mejor que el fallo de la Suprema Corte. Y por lo tanto estarían ahora dispuestos, digamos, así en estos términos, a tragar esa píldora. Cualquiera sea la cuestión, hay algo que es absolutamente indiscutible y que todo el mundo lo tiene en claro. Israel presenta falta de soldados. Israel presenta fatiga de soldados. Israel tiene menos unidades de las que necesita. Se podrá discutir por qué esto ha sido así, se podrá discutir hasta dónde llega la negativa ultraortodoxa, que esto haya sido así también. Todos son temas a polemizar, pero esta es la dura y la cruda realidad. También se ha probado, y se ha probado también el hecho de que se estira, se alarga el periodo de servicio militar de 32 meses a 36 meses el servicio militar activo y también se estira el periodo de miluim, lo que se llama la reserva. Aquellos que ya fueron convocados, hicieron servicio militar 3 años, pueden llegar a ser convocados ahora hasta los 41 años, 45 años si tiene un cargo militar aún más importante y 50 si quiere hacerlo en forma voluntaria también. Ujú. Como vemos, el tema militar dentro de toda esta estructura es un tema complejo, engorroso, lastima claramente a la sociedad civil israelí, que preferiría tener un panorama mucho más homogéneo en función de las amenazas latentes y presentes que obviamente tiene Israel. Un tema más, Natalio. Vamos a Sí, abusar de ti, porque, claro, a todo esto se agregan siempre temas en lo que es la política interna israelí y me imagino que también esto debe traer cola entre la oposición, entre aquellos que piden elecciones anticipadas. Aparece una información que habla de la investigación sobre el asunto de los submarinos, aquellos que recuerdan, y esta concluye que las decisiones de Netanyahu comprometieron la seguridad nacional. Esta es la investigación sobre un tema de los más graves que de alguna manera tocan al primer ministro, no solo a él, sino también bueno, a un ex jefe del Mossad, me refiero al también muy conocido, eh, recordame el nombre de Cohen, de pila, eh, Yossi Cohen. Yossi Cohen y a algunos otros exfuncionarios del Ministerio de Defensa. ¿Qué aparece de esto ahí dando vuelta? Sí, está de por medio esta información que como sabemos o como la gente debe ya saber de hace bastante tiempo, es una de las 4 acusaciones que hay sobre Netanyahu, de las 4 causas que están abiertas y que están siendo juzgadas el primer ministro. Esta pareciera ser en su momento una de las acusaciones que no iba a tener mucho avance, pero evidentemente en los últimos tiempos se ha ido solidificando. Acá la imputación principal tiene que ver con 2 aspectos centrales. Uno, si hacía falta la compra de estos submarinos, es decir, si iban a ser útiles para la seguridad de Israel. Recordemos, son submarinos alemanes, de origen alemán, ya hace varios años que estaba la licitación y se planteó o no si el ejército aprobaba, o la Fuerza Naval en este caso, aprobaba la compra de uno de estos submarinos, recuerda la utilidad. Entonces, pareciera ser que no eran tan útiles o no son tan útiles en el escenario bélico, de los escenarios bélicos que Israel debe presentar, y esto automáticamente debilita otras esferas en las cuales Israel debió rearmarse ya mucho mejor, la defensa aérea, etcétera, etcétera, o el desarrollo, investigación de otro tipo de elementos. Y la segunda es el hecho que se ha aconsejado a Alemania la venta de un submarino a Egipto. Y eso es algo que está prohibido por los acuerdos de Camp David también, que Israel sugiera o pida que Egipto vuelva a armarse. Eso ya es una cuestión distinta y lo debe recibir Egipto y Estados Unidos, por dar un ejemplo, pero no puede entrometerse Israel en una cuestión militar egipcia en ese sentido. La acusación está presente, la acusación de desvío de fondos para un intermediario en la compra de estos submarinos también está presente, no me acuerdo ahora del apellido, por eso Ujú. no lo voy a decir, pero es un tema crítico. También que se filtra en momentos muy delicados, porque una vez más se mezcla acá en Israel hechos que son presuntivamente ciertos
con hechos que se transforman en ciertos después o se le da un tinte de certeza y que son utilizados políticamente para golpear al gobierno. Entonces hay que separar la paja y el trigo. Si el gobierno debe caer, debe caer. Si el gobierno debe renunciar, debe renunciar. Si Netanyahu debe ser juzgado, debe ser juzgado. Pero tenemos que mirar el sentido de la oportunidad en general. Por ejemplo, ayer hubo severas discusiones en la Knesset entre Netanyahu y Yair Lapid. Netanyahu lanzó acusaciones muy contundentes contra Lapid, que alguna vez las hemos comentado aquí también, y que son certeras y que Lapid no pudo responder. Lapid estuvo en el gobierno muy pocos meses, reemplazando a Bennett, cuando trocaron el cargo de ministro de Defensa y de primer ministro, y fue durante la era de Lapid donde se hizo un acuerdo gasífero y de límites con el Líbano y se le brindó a Hezbollah por nada una superficie territorial gasífera y no tenemos ningún resultado. Hezbollah no ha hecho la paz con Israel, ni se ha acercado para nada. Así que esto es un error gravísimo del gobierno de Lapid, que también deberá rendir algún tipo de explicación respecto a este tema también. Y lo otro, que también hemos comentado, en la época de Bennett, la entrada de trabajadores palestinos a Israel, muchos de los cuales después sirvieron como informantes de la llamada Nukba, de los grupos terroristas del Hamas islámico que penetraron e hicieron las barbaridades que hicieron en la franja de Gaza. Bien, nunca aburrido por decirlo menos. No, Te no hay cuento, forma acá de aburrirse. me No hay imagino. forma de aburrirse. Te cuento, si te acordás cómo era el invierno por estos lares, bueno, estamos en invierno. Me imagino que ahí, y recordando algo de cómo es el verano, también deben estar con esas temperaturas bastante altas, ¿no? Muy elevadas, está haciendo mucho calor hace ya varios días, sí, prácticamente estamos en 35 grados ahora en Ranana, hay lugares que está haciendo más calor, un calor húmedo, un calor seco, perdón, un calor húmedo, un calor muy tenso, muy difícil de sobrellevar. Lo ideal sería estar dentro de las situaciones que se viven muy cercano a una playa, pero tenemos hasta esa mala suerte que la Mm, naturaleza nos castiga sí. y hay una invasión de medusas muy grande que impide que los israelíes se metan al mar, a menos que quieran ser picados por estos bichos que dejan una roncha bastante molesta, Ah, bastante molesta. Así que no se puede ir al mar por el momento, por lo menos hasta las costas de Tel Aviv, Herzliya, playas hermosas. No hay forma de ir al mar, o el que entra deberá entrar de alguna forma que se proteja de una enorme cantidad de medusas, pero enorme cantidad que tiene que ver con el cambio climático. De esto sí, ni Hezbollah ni el Hamas tienen la culpa. El cambio climático aquí es una cuestión del ser humano que está afectando muchísimo. Sí, es así, tal cual. en buen gallego se decía Abselugen y todavía está ahí el virus del Nilo. No falta nada, ¿eh? La verdad, querido, no falta No, nada. Así que bueno, no baste, falta nada. baste la salud a seguir manteniendo ese espíritu siempre de, bueno, de ir adelante con lo que toca y que tengamos pronto, aunque ya a esta altura estamos agotados, usted ni le cuento de decirnos Mm. mejores noticias. Así que sigamos adelante día a día y que el de arriba nos ayude. Un abrazo grande, Natalio. Gracias, Miguel. Un saludo para vos, para toda la audiencia. Muy El amable, gracias. profesor Natalio Steiner, un panorama completo de la información de Israel y su vecindad.